Todos hemos oído hablar de que ISIS ataca brutalmente a los cristianos, pero hay otra historia que quizás no haya escuchado. Dios está usando a ISIS para atraer a los musulmanes a la verdad. Se horrorizó al ver una decapitación. En el video, ella vio que el tipo que estaba cometiendo el asesinato estaba recitando el Corán. ISIS está siendo utilizado para revelar parte del corazón oscuro del Islam. Los cristianos están respondiendo a estos actos de brutalidad con asombrosos ejemplos de amor y perdón. Si alguien de ISIS estuviese en la calle, lo invitaría a nuestra casa para perdonarlo y compartir con él la verdad, para sacarlo del engaño que lo tiene atado. Esta semana, en la cadena de radio La Voz de los Mártires, conoceremos más de cómo el reino de Dios está avanzando en el mundo musulmán. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos de nuevo a La Voz de los Mártires. Hoy hablamos con Julián. Julián es un obrero desde hace mucho tiempo en el mundo musulmán. Está trabajando con la organización Operación Movilización. Julián, bienvenido al programa de radio La Voz de los Mártires. Gracias, es bueno estar aquí. Cuando vemos las noticias, es bastante fácil desanimarse por lo que está sucediendo en el mundo musulmán. Cuando vemos a ISIS, vemos a personas siendo decapitadas, personas a las que les prenden fuego, simplemente cosas horribles. Pero tú, como testigo directo y viajero en el mundo musulmán, ves un lado diferente de la historia. Y es el hecho de que, aun cuando estas cosas horribles suceden, Dios está actuando. ¿Puedes compartir un poco sobre las cosas buenas que suceden en medio de cosas horribles? Dios, en su soberanía, es capaz de convertir lo malo, lo que el enemigo pretende que sea para mal, en algo bueno y grande. El mes pasado conocí a una dama somalí, una musulmana común que solía hacer sus oraciones musulmanas en árabe. A ella una amiga le envió un enlace a un video. Cuando abrió el enlace, se horrorizó al ver una decapitación. ¡Wow! Es uno de esos videos de decapitaciones tipo ISIS que pretenden conmocionar y horrorizar. Se trataba de un ciudadano estadounidense en Irak. En el video, ella vio que el tipo que estaba cometiendo el asesinato estaba recitando el Corán. Eso la horrorizó y la impresionó. Así que oró, y lo importante es que luego dijo: por primera vez en mi vida, oré de corazón. Vaya. Eso significa que oró en somalí, su lengua materna, y no en árabe. Su oración fue: Dios, ¿eres realmente tú? ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que eres? Esa noche, Dios contestó su oración, y ella tuvo una visión de una gloriosa figura resplandeciente, vestida de blanco, que descendía del cielo, y toda una multitud de personas en la tierra adorando. Y ella era parte de los que adoraban. Ella sabía que aquello era correcto y bueno, y se convirtió en creyente, y su esposo también se unió a la fe. Ellos acaban de unirse a nosotros para liderar el trabajo de llevar el mensaje a través de los medios en Somalia. Sabes, he hablado con creyentes iraníes y dicen que el Ayatolá Khomeini fue uno de los misioneros más grandes en la historia del Islam, dado que le mostró la cara del Islam al pueblo iraní y los iraníes dijeron: yo no soy así, no quiero ser parte de eso. ¿Está haciendo ISIS lo mismo? ¿Se están convirtiendo en misioneros que empujan a la gente a buscar otra cosa? Al igual que lo hizo Khomeini, ISIS está siendo utilizado para revelar parte del corazón oscuro del Islam. Al decir esto, siento un poco de reserva porque sé que muchos musulmanes quieren distanciarse. Claro. Y se avergüenzan de lo que sucede y son grandes personas. Una de las cosas que está ocurriendo en el mundo musulmán, y tú has hablado de ello, es que las iglesias están respondiendo. Así es. ¿Cómo es que lo que está pasando con la guerra, las matanzas, el terrorismo, cómo es que todo eso está cambiando la iglesia y la forma en que se vive lo que significa seguir a Jesucristo? Lo maravilloso es que están respondiendo de una manera piadosa, como Cristo.
lo que es particularmente significativo para nosotros, ya que la iglesia en el cercano oriente está conformada por personas de la minoría cristiana que han vivido bajo el dominio islámico durante 1400 años, que han sido humilladas y oprimidas, y que es muy comprensible que tengan temor y desconfianza, y realmente no quieran ver musulmanes entrar a sus iglesias. Claro. Recientemente, en respuesta a la tragedia humana de ISIS y los refugiados, 2 millones de personas han tenido que abandonar Siria. 1/3 de la población de Siria ha tenido que abandonar su hogar. Su economía ha colapsado. Hay pobreza y hambre. Y especialmente en el Líbano, alrededor del 25% de la población ahora son refugiados. El gobierno libanés no quiere que estas personas se queden, por lo que no hace que se sientan muy bienvenidas. Claro. Se alojan en tiendas de campaña, en los campos, u ocupan de forma ilegal edificios vacíos que están sin terminar. Muchas de esas personas enfrentan numerosas dificultades. A las iglesias que hasta ahora habían mantenido la distancia, las está moviendo la compasión cristiana para responder, abrir sus corazones y abrir sus puertas. Las hemos ayudado con eso. Les hemos dado algunos suministros y un poco de capacitación sobre cómo distribuir ayuda. El resultado ha sido la llegada de refugiados sirios a las iglesias en el Líbano, de una manera sin precedentes. Escuché una historia gloriosa de uno de mis amigos cercanos en el Líbano, un pastor, cuya iglesia de 200 personas estaba abarrotada con 80 refugiados que no sabían cómo comportarse en una iglesia. Sus hijos tenían la escuela dominical hecha un desastre. El pastor dijo con mucha ironía: Dios ha arruinado mi iglesia. Desde entonces, el número de sirios en su iglesia ha aumentado de 80 a 200. ¡Wow! Así que es una iglesia que solía tener 200 personas y ahora tiene 400. Gloria a Dios. Se ha duplicado debido a los refugiados musulmanes sirios. Creo que aquí hay una lección interesante para nuestras iglesias occidentales. Es incómodo cuando llega gente de afuera que no conoce la jerga y no sabe cómo actuar. Sí. La gente en la iglesia ve eso y dice: espera un momento. Estás sentado en mi lugar. Exactamente, estás sentado en mi lugar. Aquí no hacemos eso. Eso también puede ser un problema en una iglesia occidental. ¿Cómo han superado eso los cristianos? Estoy seguro de que la razón por la que el pastor dijo Dios ha arruinado mi iglesia es porque había gente refunfuñando en la última fila. Personas quejándose de que las cosas no son como antes. Sin embargo, muchos otros sienten que es un momento único de oportunidad y que tenemos la responsabilidad de responder. Así es. Hay un amigo mío en particular que ha vivido en el Líbano durante 20 o 30 años y que asiste a una pequeña comunidad de solo 35 personas. Me contó que su comunidad de 35 personas está dirigiendo 35 grupos de estudio de descubrimiento bíblico. ¡Oh, wow! Esto significa que, en promedio, cada miembro de la iglesia está dirigiendo un grupo de estudio de descubrimiento bíblico, lo cual es una tremenda movilización de los santos. Eso es sobresaliente. Julián, una de las cosas de las que hablaste esta mañana en nuestro servicio en la Capilla de la Voz de los Mártires es que son musulmanes árabes sunitas los que están llegando a la fe. Sí. Y lo raro que esto es si observamos cómo ha sido a lo largo de la historia y que ahora esto se esté dando como nunca antes se había visto. ¿Puedes ampliar esto un poco para las personas que tal vez ven a los musulmanes solo como musulmanes y no entienden los diferentes tipos y estilos del Islam y también las etnias y el papel que juegan en todo esto? Bueno, es muy importante entender que solo hay 200 millones de musulmanes árabes. En total, hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Wow. Por lo que la gran mayoría no son árabes. Cuando analizamos la historia de las misiones al Islam en el siglo XIX, los primeros movimientos ocurrieron en Indonesia y Etiopía. Luego, en el siglo XX, hubo movimientos en Bangladesh, en Asia Central, en Irán, en Argelia y en África subsahariana. El movimiento argelino fue con los bereberes, no con los árabes. Entonces, hasta el presente siglo no se habían dado movimientos entre los árabes. Y esto se puede entender, ya que Mahoma era árabe y el Corán está escrito en árabe. Por lo que para los árabes hay un orgullo particular de que esta es nuestra religión, nuestro profeta. Y hay un mayor grado de pertenencia y compromiso. Por eso es tan significativo esto de los refugiados sirios musulmanes sunitas que llegan a las iglesias. De hecho, para darles un poco de información técnica a los oyentes,
Dentro del Islam hay dos grupos. Los sunitas, que son la mayoría, y los chiitas, que son la minoría. Okay. Irán es chiita. Los chiitas han mostrado algo de interés, pero hasta ahora ha habido muy poco interés por parte de los árabes sunitas. Lo que está sucediendo ahora en Siria y en Jordania es entre los árabes sunitas, y eso es algo que nunca antes habíamos visto. Es algo que surge directamente del conflicto, la guerra, el terrorismo y las dificultades. Y de la versión yihadista del Islam. Claro. Hay un número creciente de musulmanes que se vuelven ateos. Thomas Friedman, un conocido periodista que escribe para el periódico The New York Times, ha documentado este creciente número de ateos. Pero al mismo tiempo, hay más y más personas que dicen que, en realidad, a las personas de origen musulmán les resulta muy difícil ser ateos, porque tienen una cosmovisión que incluye a Dios. Interesante. Los occidentales abandonan la religión y se sumergen en un pantano materialista y semiateísta. Pero para las personas en el Medio Oriente es mucho más difícil porque tienen un sentido de la importancia de Dios y una necesidad de Dios. Así que cuando se vuelven ateos, muchas veces el próximo paso es que busquen otras opciones y otras formas de concebir quién es Dios. Si el Dios del Islam no es verdad, entonces, ¿qué es verdad? Básicamente es lo que están preguntándose, ¿no? Así es. En última instancia, están buscando esa verdad. Y encuentran que en Jesús Dios es amor, lo cual contrasta de forma muy poderosa. Muy diferente del Dios del Islam. Este mensaje está llegando incluso a miembros de ISIS. Hay historias de personas que encuentran a Jesucristo. Puedes compartir algunas de ellas, porque creo que son historias alucinantes, pero también creo que les dicen a nuestros oyentes, si estás orando para que los combatientes de ISIS vengan a Cristo, Dios está respondiendo tu oración. Y si no estás orando por eso, deberías hacerlo. Absolutamente. Estuve en un evento de oración en Egipto en octubre y nos encantó escuchar 2 relatos de miembros de ISIS que llegaron a la fe. Uno fue sobre un combatiente que de repente, de forma inesperada, tuvo una visión de la cruz. Para un combatiente de ISIS, eso no es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Qué me pasa? Así que se conecta en línea, porque son expertos en Internet. Va a sitios web y busca un buen sitio musulmán para reforzar su fe. Pero, sin darse cuenta, se topa con un sitio cristiano y se interesa más y lee, y las dudas crecen. Sale de Siria, va a Turquía y se encuentra con un creyente que tiene la oportunidad de compartirle el evangelio y llega a la fe. El otro relato que escuchamos sucedió en el Líbano, donde había un taxista que era creyente en la frontera con Siria. A su taxi sube un hombre con una gran barba. El hombre de la barba le dice: lléveme al aeropuerto, voy a volar de regreso a Arabia Saudita. Pero en el camino quiero conseguir una Biblia. ¿Puede ayudarme a conseguir una Biblia? El taxista conoció a un obrero cristiano en Beirut que estuvo feliz de darle una Biblia al hombre de la barba. Y luego le preguntan: Señor, ¿podría decirnos por qué está buscando una Biblia? Su respuesta fue: soy de Arabia Saudita, soy un jeque, lo que significa que soy un maestro del Islam. He estado en Siria enseñando a los combatientes de ISIS cursos básicos de yihad, la teología y la práctica de la yihad. Y estoy harto de la matanza. Debe haber algo mejor que esto. Vaya, este es un hombre que pertenece a un grupo que glorifica la matanza. Toman videos y hacen producciones de alta calidad y las ponen en internet. Sí. Y este hombre se sale de eso y dice: estoy harto de la matanza. Supongo que estaba buscando una justificación teológica para la violencia y algo sucedió y se le abrieron los ojos y dijo: estoy harto de esto. Tiene que haber una mejor manera. Denme una Biblia. Una de las cosas que, ya sabes, hemos hablado de la parte positiva de lo que Dios está haciendo. Pero esto no es fácil para la iglesia. Hay sufrimiento y persecución. Sí. ¿Cómo están respondiendo los cristianos a eso? Es difícil. Las personas han sido expulsadas de sus hogares. Hombres cristianos han sido asesinados. Mujeres han sido secuestradas y han ocurrido martirios brutales y horribles. Creo que muchos de los oyentes habrán visto la noticia de los 21 cristianos coptos egipcios que eran trabajadores en Libia. Sí. A ellos los secuestraron, los vistieron con monos naranjas, los llevaron a la playa y los masacraron ahí. El mar se tiñó de rojo con su sangre. Wow. Horrible. El mundo entero se escandalizó. Poco después, en el programa Sat 7,
que es un programa cristiano de televisión satelital en árabe, le hicieron una entrevista en vivo al hermano de 2 de las víctimas. Durante la transmisión en vivo, aquel hombre dijo: quiero agradecer a ISIS por no cortar el audio cuando editaron el video, porque vimos y escuchamos cuando nuestros familiares y mis hermanos estaban muriendo, que con su último aliento gritaron Jesús. Murieron proclamando su fe en el Señor Jesús, y eso nos da un gran consuelo, saber que murieron en la fe. Y en realidad, desde la mentalidad del Medio Oriente, nos llena de honra. Nosotros como pueblo ahora tenemos el honor de tener mártires que han muerto por causa de Cristo. Amén. Así que el presentador del programa de televisión SAT7 quedó realmente impresionado por este hecho y le preguntó: ¿y qué del perdón? ¿Es posible para ti perdonar en esta situación? La respuesta fue: estaba hablando con mi madre, y esta es una mujer que ha perdido a 2 de sus hijos. 2 de sus hijos martirizados. Preguntándole cómo se sentía, y ella respondió: si alguien de ISIS estuviese en la calle, lo llamaría a nuestra casa para perdonarlo y compartir con él. Y compartir con él la verdad, para sacarlo del engaño que lo tiene atado. Así es. Esta entrevista terminó con la oración de un hermano por ISIS, para que Dios los perdone y los libere de su error. Amén. Eso es extraordinario. Y estas son personas ortodoxas coptas, a las que tenemos que ser honestos. Los protestantes evangélicos hemos tendido a menospreciar. Así es. Considerándolos como una especie de segunda clase. Diríamos cristianos nominales. Sí, cristianos nominales. Pero para responder, así es el cristianismo de clase mundial. Sabes, esa historia me recuerda otra historia. Y quiero contarla porque sé que uno de tus primeros capacitadores en una conferencia de la organización Operación Movilización fue el mismo Richard Wurmbrand. Así es. El fundador de La Voz de los Mártires. Él contaba la historia de cuando llevó a casa a uno de los guardias del campamento donde la familia de Sabina, su esposa, había sido exterminada. Richard y Sabina se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Su familia fue exterminada por los nazis. Richard llevó a casa a uno de los guardias de aquel campamento y le dijo: despertaré a mi esposa, ella te saludará con un abrazo y te preparará la cena a pesar de que su familia murió en el campamento. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Despertó a Sabina y ella le dijo: oh, bienvenido a nuestra casa. ¿Qué puedo prepararle? Aquel guardia simplemente se quebrantó y le dijo: tomé parte en el asesinato de su familia y ahora usted está aquí, ayudando a alimentarme y perdonándome. Nuevamente, no hay una explicación humana para algo así. Es una respuesta sobrenatural. Así es. El cofundador de Operación Movilización, junto con George Verwell, fue Dale Rotton. Y cuando al pastor Richard lo liberaron de prisión, Dale fue uno de los primeros occidentales en ir a visitarlo a Rumania. Dale y el pastor Richard caminaban por la calle y un hombre se acercó y abrazó a Richard. Se abrazaron y luego el hombre continuó su camino. Dale le preguntó al pastor Richard: ¿quién era ese? Ese es el hombre que me traicionó, le contestó Richard. Y por eso pasé 14 años en prisión, por culpa de ese hombre, y ahora lo abrazo en la calle y lo saludo. Increíble. ¿Cuáles son las lecciones que los occidentales, los cristianos, debemos aprender de nuestra familia perseguida en el Medio Oriente, de los Richard Wurmbrands de hoy que están viviendo esto? ¿Cuáles son las verdades que compartirías con nuestros oyentes y en las que debemos pensar? Bueno, la palabra que ha llegado a mi corazón mientras he orado es endurecernos. Okay. De hecho, necesitamos reevaluar nuestra apreciación del sufrimiento y el martirio. La forma en que funcionamos ahora, influenciada por nuestra sociedad con su salud, seguridad y aversión al riesgo, es que si hay peligro, eso equivale a una razón para no meterse ahí. Totalmente. No sé qué Biblia están leyendo estas personas, ya que ciertamente no es así como funcionaban los apóstoles. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. A eso nos llamó Jesús, a seguirlo, a tomar nuestra cruz cada día y a negarnos a nosotros mismos. Hemos perdido esa comprensión. Recibimos montones de personas que han orado por sanidad o alguna otra cosa y cuando no sucede dicen, se acabó, y se van de la iglesia. Y en segundo lugar, además de esto, está el aprecio por la soberanía de Dios. Entender que Él está en el trono y está resolviendo las cosas y, a menudo,
no es de la manera como lo anticipamos, pero debemos confiar más en que Él está organizando las cosas para su gloria y nuestro bien supremo. Amén. Yo creo, y bueno, trabajo para La Voz de los Mártires, así que obviamente puede que tenga algún sesgo, pero parte de la manera en que estas lecciones se aprenden es cuando sabemos lo que está sucediendo con nuestros hermanos y hermanas en el mundo musulmán, lo que está pasando con la persecución, las historias de perdón, las historias de combatientes de ISIS que vienen milagrosamente a Jesucristo. De alguna manera, este es el antídoto para nuestro, me atrevo a decir, cristianismo egocéntrico. Sí. Quiero seguir a Cristo siempre y cuando sus planes para mí sean similares a mis planes para mí. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que es cierto que entender lo que está sucediendo en la iglesia alrededor del mundo ayuda a salir de ese tipo de pereza? Y centrarnos en nosotros mismos y en nuestra comodidad. Absolutamente. Viví en Turquía durante 15 años y en el año 2008 a 3 creyentes, un alemán y 2 turcos, los martirizaron. Los torturaron durante 2 horas y luego los asesinaron. Conocí a uno de ellos, la viuda. Su viuda era alguien a quien conocíamos bastante bien. 2 días después de que mataron a su esposo en el funeral, que fue transmitido en vivo por la televisión turca, hizo una declaración de perdón. Nuevamente, tenemos el tema del perdón. No de estar en rebelión contra Dios, no de quejarse, sino de aceptar. No de orar para que caigan fuego y azufre sobre tus enemigos. Eso. Nuevamente, fue un testimonio extraordinario para Turquía porque fue en la televisión en vivo. A toda una nación. Lo que quiero decir es que Dios fue glorificado en gran manera. Probablemente Dios fue más glorificado a través de la muerte de Nekati que de su vida. Así es. Ese es un concepto difícil de entender para nosotros. Julián, ojalá tuviéramos horas y horas para compartir historias y escuchar lo que Dios está haciendo. Pero muchas gracias por tu trabajo. Gracias por tu colaboración con La Voz de los Mártires. Estamos encantados de ser parte de lo que Operación Movilización está haciendo y de poder caminar juntos, mano a mano, en el camino al que Dios nos ha llamado. Ya para terminar, ayúdanos a saber cómo podemos orar por el mundo musulmán. Queremos equipar a nuestros oyentes para orar. ¿Podrías darnos 1 o 2 o 3 cosas realmente específicas por las que podamos orar por los musulmanes? Sí, bien. Muchos de nosotros, cuando miramos lo que está pasando con ISIS, queremos orar contra ellos. Lo que sucede es malvado, es despreciable, es atroz. Así que la reacción natural es orar con ira contra ellos. Así es. Pero estas son personas que han sido engañadas, están perdidas, se dirigen hacia una eternidad sin Cristo. Necesitamos orar por ellos. En esta conferencia de oración en la que estuve en Egipto, se nos habló de una palabra profética que se había dado en otra conferencia y que hizo eco en nosotros, que decía: tengo otro Saulo en el camino a Damasco, la capital de Siria, y tengo listos a un Ananías y un Bernabé, y tengo la intención de levantar figuras apostólicas de entre esos combatientes para que mi trabajo se cumpla en el Medio Oriente. Así es. Necesitamos orar para que Dios llame a esas figuras apostólicas de entre las filas de ISIS. Amén. Hemos estado hablando con Julián de la organización Operación Movilización. Gracias, Julián, por tu trabajo y gracias por estar hoy con nosotros en el programa La Voz de los Mártires. Muchas gracias. Nuestros oyentes pueden obtener más información en vom.org. Dios está trabajando en el mundo musulmán y celebramos las grandes cosas que Él está haciendo. Continúe orando por los musulmanes y por los cristianos que viven en las naciones musulmanas. Y nos vemos la próxima semana en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción
para descubrir cómo puede orar.